el señor y tenía un terreno más o menos de unos 600 y tantos metros, precioso, lleno de pinos, precioso, 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 precioso. Pero lo más precioso de todo no era el terreno, sino que abajo del terreno había agua. ¡Qué maravilla! Yo ya veía unas gallinitas, unos arbolitos de frutales. No pensaba tirar ni un solo agua, ya me había visto, ya estaba ahí. Y escuché una voz que me dijo, no, pues la pandemia, le dije, sí, no, costaba 250,000 pesos. Ajá, ya ahí voy atarantado y regreso a buscarlo, pues ya me daba de todo esa mujer. Pero lo que más me emocionaba era que había agua. Nada más había que escarbar. Nada más había que ¿qué? Escarbar. ¿Está fácil o está difícil? Pues no sé, la experiencia que tenemos aquí en este hoyito no está nada sencilla. Chiclosa la tierra, dura, muy rara, ¿no? O sea, muy difícil el escarbar. Bueno, Génesis capítulo 26, todavía lo lamento mucho. El no haberlo, hijo. Pero Dios nos permita tener un terreno así. Amén. Mejor todavía. Génesis capítulo 26, por favor, ciérrenme la puerta, son tan amables. Génesis 26, vamos a leer una porción de la escritura que realmente conmovió y tocó mi corazón. ¿Dónde está la hermana Teo? Sí, corazón. Mateo, no lo vi. El capítulo 26, vamos a leer del 17 en adelante hasta donde termina el capítulo, pero el capítulo 26 empieza de la siguiente manera. Es la historia, es una porción de la historia de Isaac, y Isaac hace una cosa igual a su padre Abraham, que es una cosa incorrecta, que es engañar a alguien. Isaac engaña a una persona, porque principalmente esto es el punto inicial. Isaac engaña a esa persona porque tiene miedo. La palabra que subrayo es que tiene miedo. La situación es que tiene una esposa muy guapa y va a una tierra extranjera y teme que le roben a su esposa. Es más, ni siquiera digo eso, no teme que le roben a la esposa, sino teme que lo maten para robarle a la esposa. Más bien, a lo mejor ella como quiera, pero uno, ¿verdad? Estoy hablando de Isaac. Voy hablando de Isaac. Bueno, este es más o menos, pero subrayo el mecanismo de acción de Isaac, la motivación del corazón de Isaac es el miedo. Isaac tiene miedo, ¿ok? No pierda esto de vista. ¿Alguien ha tenido miedo? Sí. ¿Alguna vez? ¿Alguien tiene miedo del futuro? ¿Alguien tiene incertidumbre? Dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué será? Con tantas cosas que se oyen ahora, pues no sabemos realmente cómo está la situación. Pero Isaac tiene, en su corazón hay miedo. Oiga, pandemias, crisis económica, pues está entretenido esto, ¿no? Está divertido, está movido el asunto, no es como antes de que, como que no pasaba nada, como que todas las cosas eran como, pues muy tranquilas, ¿no? No estaba tan negativo como está hoy el mundo. Por lo menos esa impresión queda. Vamos a leer a partir del versículo 17, con el antecedente de que en el corazón de Isaac había miedo. Muy bien. Dice así entonces. Desde el 12, perdón. Mira, fíjate lo que pasa. Del 12 al 17 es como el contexto de la historia. Dice, o parte del contexto de la historia. Cuando Isaac sembró sus cultivos en ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Los filisteos representan el enemigo de nuestras almas. ¿Qué representan los filisteos? El enemigo de nuestras almas. ¿Cuáles son los enemigos de nuestras almas? Sí, pero en concreto,
Pues el desánimo, el miedo, el pecado, la tristeza, la desilusión, esos son los enemigos de nuestras almas. Bueno, todas las almas aquí son distintas, pero y cada uno tendrá o no sus propios enemigos, pero esos son los filisteos. Los filisteos representan el enemigo del alma de Isaac, pero también representan nuestros enemigos. ¿Sí? Síganme por favor en esto. Y entonces dice 13, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Los enemigos están alerta del que prospera. Los enemigos están alerta de los hijos de Dios que prosperan o que quieren prosperar. 15. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. En esta primera escena vemos que una de las causas de la prosperidad de Isaac es que muy inteligentemente había ido a buscar, estaba tratando de replicar, de seguir los pasos de su padre, los principios de su padre, pero se encuentra con que los pozos que había hecho su padre están tapados. Y ya, qué bonito bebé, me queda bien. Se antoja, ¿verdad? Un bebé. Muy bien. Me distrajo ese bebé. Muy bien, ya me contestamos. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Y entonces, fíjate, Isaac tiene muchos ganados, tiene mucho ganado, tiene vacas, tiene ovejas, tiene hijos, creo que tiene esposas, porque no tenía una nada más, tenía varias. Para no se les cuento luego, tenía muchas responsabilidades, tenía muchas obligaciones y también tenía muchas necesidades. Y el agua representaba algo clave porque no había manera de sustentar todas sus necesidades si no había agua. ¿Cómo iba a alimentar? ¿Cómo iba a regar los pastos? ¿Cómo iba a darle de beber a su ganado y a ellos mismos si no había agua? No había manera. Entonces la situación que tiene Isaac enfrente no está sencilla porque no tiene agua. ¿No tiene qué? No tiene agua, no tiene de dónde obtener ahora sí como dicen los químicos, el vital líquido. No tiene ese sustento, no tiene agua. Él había ido a esa tierra con la esperanza de nada más destapar los pozos de su padre y obtener agua. Muy bien. Versículo 16. Por último, Abimelech, algunos comentaristas dicen que era el hijo de Abimelech, porque Abimelech ya había estado disputando con Abraham, pero aquí al parecer es el hijo de Abimelech que se puso el mismo nombre. No sé si es Abimelech primero o Abimelech segundo, lo que sea. El punto es que este señor Abimelech, que significa mi padre es rey, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Le dijo, vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Originalmente Isaac va a la ciudad de Gerar y vive en la ciudad de Gerar como vivía su padre, pero fíjate que es una ciudad que tiene todas las comodidades, tiene toda la provisión y aparentemente, o bueno, no aparentemente, este señor Abimelech lo está corriendo de la ciudad y de la ciudad lo manda al desierto. Es decir, Isaac, que es un hombre que en general es un buen hombre, pero yo voy a enfatizar mucho esto. Ayer yo le decía a los muchachos del anexo, les decía, es que no se trata de ser buena persona. Y a veces nos confundimos con eso. No se trata de ser buenas personas. Una persona que se siente buena y le pasa algo desafortunado en su vida, se queda en el corazón con algo, como con una revancha con Dios, como con un enojo con Dios, porque dice, si yo soy bueno, ¿por qué me está pasando esto? Si yo no le hago nada malo a nadie, si yo mi trabajo, mi esposa, mis hijos, me dedico y se siente bueno,
esa persona buena y le pasa algo malo, dice, ¿por qué me está pasando esto si yo estoy bueno? Lo he dicho. Pero no se trata de ser bueno, se trata de ser santo. Ese es el punto, esa es una enorme diferencia. No se trata de hacer las cosas bien como todo el mundo las hace, sino se trata de hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. Eso es bien diferente. Eso es bien diferente. Buenos hay un montón. El que dice es que yo soy bueno, lo que en realidad está diciendo es que yo tengo derechos por ser bueno. En realidad no tenemos derechos. Eso es un invento del hombre moderno, pero no, en realidad deberíamos de dejar de pensar en nuestros derechos. Estoy poniendo introducción, aguánteme un poco. Muy bien. Entonces, en el versículo 16 dice que Abimelech lo está corriendo de la ciudad, lo está corriendo de la comunidad y lo está mandando al desierto, lo está problemando. Diga conmigo, benditos problemas. Benditos problemas. Benditas dificultades. Qué buena es la vida cuando hay dificultades. Qué bueno es Dios cuando hay dificultades. Qué bueno es Dios cuando tenemos problemas. ¿Lo puede decir? Gracias a Dios por los problemas. Diga conmigo, gracias a Dios por los problemones. Porque esa es, como siempre lo he dicho, como siempre lo marca la palabra, esa es la oportunidad para conocer realmente a Dios. La gente normalmente no conoce a Dios, se imagina cosas de Dios, cree cosas de Dios, pero realmente la gente no conoce a Dios. Muy bien. En el verso 17 dice aquí, así que Isaac se mudó al valle de Gerar, que no era otra cosa más que el desierto de Negev, y allí armó sus carpas y se estableció. Y fíjate lo que dice en el verso 18. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de la muerte de Abraham, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había puesto. Aquí hay algo interesante, porque en la Biblia se habla de los pozos de Abraham, pero nunca se mencionan los nombres de los pozos de Abraham. Es más, ni siquiera dice, eso es un detalle fino, ni siquiera dice cuántos pozos abrió Abraham. Porque los pozos que abrió Abraham son unos y los que destapó Isaac son los mismos pozos que había abierto Abraham, pero después Isaac tuvo que abrir otros pozos distintos a los de Abraham. Así que aquí tenemos a este hombre que, así como tú y yo, está buscando la bendición de Dios. ¿Hay alguien aquí que esté buscando la bendición de Dios? Amén. Yo estoy buscando la bendición de Dios. Todos los días salimos a trabajar esperando que Dios nos bendiga. Todos los días nos levantamos en la mañana esperando que Dios nos bendiga y que haga algo en nuestras vidas y que el Señor nos siga proveyendo para nosotros y para las necesidades que tenemos alrededor. Y está bien. Y está bien, tenemos que buscar la bendición de Dios, tenemos que buscar la bendición de Dios. Eso es evidente. Así que aquí está este hombre, como todos los demás, como tú y como yo, buscando, mudándose, yendo a una ciudad, a un valle, a un desierto, armando sus carpas, armando su negocio, armando su plan de vida, y solamente está buscando la bendición de Dios. Lo cual es normal y lo cual es bueno. Muy bien. Y se le ocurre lo siguiente: como me está yendo mal, capaz que voy a seguir los pasos de mi padre. Pero Isaac no se está refiriendo necesariamente a los pasos de su padre Abraham, sino que se está refiriendo a los pasos de su Padre de los cielos. Él no lo sabe, él cree que está siguiendo los pasos de Abraham, su padre, pero en realidad el que lo está moviendo, el que lo está impulsando, el que lo está llevando a un desierto, a un camino de necesidad, es su Padre de los cielos y no su padre Abraham. Así es que inconscientemente, involuntariamente, Dios lo está poniendo en una situación negativa para seguir los principios de su padre. Mira, un buen principio para salir del desierto o para prosperar en el desierto es seguir los principios de nuestro Padre.
Este es el libro de los principios. Aquí están contenidos todos los principios eternos, todos los principios que nos van a ayudar a florecer en el desierto. ¿Quién florece en el desierto? No es fácil. ¿Quién florece en la enfermedad? ¿Quién florece en la escasez? No es sencillo. Isaac, de ser rico, pasa a una condición en donde puede perder toda su riqueza. Es más, yo puedo asegurar que en ese traslado de la ciudad de Gerar a el valle de Gerar, perdió buena parte de su riqueza. Entonces, está en una situación complicada, pero decide, hay algo en su corazón que lo impulsa a empezar a seguir los pasos de su padre. Mira, un principio de solución en la vida es comenzar a seguir los pasos de nuestro padre. Y creo que tú y yo estamos aquí siguiendo esos principios, siguiendo los pasos de nuestro padre. ¿O no? Muy bien. Y incluso él está yendo al lugar en donde estuvo su padre, e incluso está aplicando lo mismo que su padre aplicó cuando estuvo en la misma situación, que es empezar a abrir pozos, empezar a cavar profundamente. Y eso está bien. Cavar, abrir un pozo implica para nuestras vidas buscar la bendición de Dios, implica meternos con Dios y empezar a cavar y a buscar hasta que encontremos la bendición de Dios. Mira, esto es bien importante porque la bendición de Dios no se trata nada más de cavar, sino que se trata de encontrar agua viva. Agua viva, algo que te vivifique. Algo que te vivifique. ¿Usted ha visto cristianos secos? ¿Ha visto cristianos agüitados? ¿Ha visto cristianos así perdona la expresión, con hueva, amodorrados, sin ganas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen agua viva. La han visto por allá, les han platicado del agua, pero ellos no tienen agua viva. Y de lo que se trata es que tú y yo tengamos agua viva. Así es que, hermano, te conviene tener tu propio pozo. Qué bueno sería, ¿verdad?, tener nuestro propio pozo en casa. Y sea, te hace los mandados al ser. Que no llueva, te hace los mandados. Tienes tu propio pozo en tu casa. Anteriormente, en este tiempo, tener un pozo en casa era sinónimo de riqueza y de bienestar. No cualquiera tenía un pozo. Muy bien. Entonces, Abimelech lo corre de la ciudad de Gerar y lo mandó al valle de Gerar, lo mandó literalmente al desierto, lo mandó literalmente a una zona llena de problemas, a una zona en donde está en peligro la bendición que ya tenía, y por lo tanto en el corazón de Isaac quizás todavía persistía el miedo. Mira, hermano, ¿de qué estamos hablando? Subraya en tu mente la palabra miedo, porque de repente viene miedo a nuestro corazón. Voy a prosperar, voy a sanar, voy a salir de esta situación. Ahora, vamos a seguir leyendo. Estamos en el versículo ¿qué? 18. Fíjate lo que pasa. Dice: también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que les había dado. Pero aquí nota un detalle. Isaac está haciendo lo correcto, está cavando con los principios de su padre, en el mismo lugar que su padre, pero sucede algo que es muy importante y que a menudo lo perdemos de vista. Pregunto, ¿encontró agua o no encontró agua? Sí. No. Lea bien lo que dice ahí, versículo 18.
Esos pozos estaban secos. Escúchame, porque tú puedes venir a la iglesia, puedes escuchar el mensaje, puedes seguir los principios de Dios, puedes meterte a la palabra de Dios, puedes seguir los principios de Dios y aún así no encontrar agua, aún así sentirte seco. ¿Por qué pasa eso? A ver, si estoy haciendo esto y lo otro, lo que me enseñan, lo estoy haciendo, ¿por qué aún así no estoy encontrando el agua viva que me refresque todo el interior? ¿Por qué me sigo sintiendo deprimido? ¿Por qué me sigo sintiendo cansado? ¿Por qué me sigo sintiendo desanimado? ¿Por qué la situación que estoy viviendo no cambia a pesar de que soy cristiano y estoy siguiendo los principios de mi Padre? ¿Por qué? Los cristianos tendríamos que tener una victoria aplastante. Los cristianos, este lugar se tendría que desbordar de gozo, de júbilo, de una algarabía increíble. Este lugar tendría que estar a reventar. Ya tendríamos que estar pensando en un auditorio muy grande, pero no estamos dando los resultados porque los cristianos no hemos encontrado pozos de agua viva. Nos han platicado del agua viva. Nos la imaginamos, qué bonito sería, pero no hemos encontrado nuestros propios pozos de agua viva. Y ahí está el problema de una vida cristiana mediocre que no despega. De manera que Isaac cava en los pozos de su vida y aparentemente está haciendo lo correcto. Pero se da cuenta que esos pozos están secos. Escúchame algo, esto es bien importante. En la vida cristiana hay principios, pero no hay recetas. En la vida cristiana hay principios, pero no hay recetas. No hay recetas, solamente hay principios. Por ejemplo, estamos viniendo en la mañana a aprender cómo hacer y cómo tener una vida devocional. Y cada uno de los hermanos que han pasado nos ha dicho, estoy enseñando cómo hago yo mi devocional. El principio es el devocional, pero la receta es de cada quien. El principio es buscar a Dios, leer la palabra, pero no es una receta para que Dios te hable, no es una receta para que tengas un encuentro con Dios, no es una receta para que encuentres un pozo de agua viva. Es tan solo entender y aplicar un principio, pero faltan pasos muy importantes. Y a eso voy. Cuando a mí me dijeron en ese terreno, insisto, el terreno es precioso, pero precioso, hermano. A mí algo me gusta porque además la tierra es roja. Lo que siembres se da. Hay agua por todos lados. Está verde por todo, está precioso. El clima es frío, es una maravilla. Enfrente había gallinas, vacas, una maravilla. Pero lo que más me entusiasmaba era el agua. Algo, yo decía, algo tengo que hacer para escarbar y encontrar agua. ¿No es maravilloso? Si te dijeran, ahí en tu terreno, hace muchos años, Cuauhtémoc y Moctezuma enterraron un tesoro, ¿no les escarbarías? ¿No les escarbarías? ¿Por qué rayos no les escarbas? Es más, hay hasta 5 o 6 Biblias en las casas de los cristianos promedio. ¿Por qué rayos no les escarbas si no te metes en serio? ¿Quieres pozo de agua viva? ¿Quieres no sentirte sediento? ¿Quieres no sentirte agüitado? ¿Quieres no sentir que no sabes qué hacer? ¿Por qué rayos no le escarbas? ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? Muy bien. Entonces, imagínate la frustración que Isaac pudo haber tenido de, estoy haciendo todas las cosas bien, estoy en el lugar que mi padre me dijo, estoy aplicando los mismos principios que mi padre me dijo y no encuentro agua. ¿Qué pasa? Pregunto, ¿a alguien le hace falta agua viva en su vida? Ufa. Yo quiero sentir que desde
que de su interior correrían ríos de agua viva. De su interior correrían ríos de agua viva. Quiere decir que tú y yo en potencia somos un río para alimentar a muchos otros, para darle de beber a muchos otros. Y la realidad es que no está sucediendo así. Bueno, ya no quiero callar porque se me da. Lucho contra la naturaleza real. Cuando yo digo que la vida cristiana hay principios pero no recetas, estoy diciendo lo siguiente: que lo que me funciona a mí en mi vida espiritual no necesariamente va a funcionar a ti en tu vida espiritual. Como receta, sí como principio, pero no como receta. Ahí voy. Ahora, hay algo muy importante, que en esta primera parte, el mayor trabajo de Isaac, fueron dos. Uno, localizar los pozos, porque estaban tapados, ya no estaban visibles. Y el segundo trabajo de Isaac fue destapar pozos que ya estaban hechos. Isaac no hizo el pozo, Isaac no hizo los pozos, sino que los pozos ya estaban hechos. Lo único que hizo fue sacarle la tierra, pero él no hizo los pozos. ¿Me sigue? No es lo mismo excavar un pozo que ya está hecho a hacer un pozo. No es lo mismo. Y ahí bueno. En el versículo 19 dice así. Bueno, desde el 18 dice: también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Pero no sabemos qué nombres Abraham les puso, no lo sabemos, es una incógnita. Pero en fin, versículo 19. Yo no sé si entre el 18 y el 19 Isaac se agitó y dijo: ching, estoy haciendo las cosas tan bien, ¿y por qué no estoy encontrando las respuestas? ¿Qué es el agua viva? Yo te voy a decir qué es el agua viva. Son las respuestas a las preguntas que siempre te has hecho y no tienes respuesta. Es un ejemplo de agua viva. Es esa cosa que pasa en tu interior, que aunque estén yendo las cosas mal, tú sabes que es momentáneo y tú sabes que Dios tiene algo mejor para ti. Eso es el agua viva. Y por lo tanto, eso te impide sí o sí estar triste o agotado. No sabes por qué, no sabes en qué momento, pero Dios te va a sacar de ahí. Ese es el agua viva y no necesitas que te den ánimo, porque el ánimo ya está en ti y tú sabes que tarde o temprano Dios va a comenzar a darte lo que tú estás pidiendo, a pesar del momento tan oscuro que puedas estar viviendo. Esa es el agua viva y eso es lo que te permite mantenerte de pie, con júbilo, con gozo, con energía, que se te dé cuenta de hidratación. Es decir, aquel suavecita y todo, ¿no? Tus órganos funcionando bien. Entiéndame la analogía. Entonces yo no sé si entre el versículo 18 y el 19 Isaac tuvo un momento de hambre y dijo: ching, estoy haciendo las cosas también y nada me sale bien. Ya escarré lo mismo que hizo mi padre, me esforcé y no estoy encontrando lo que estoy buscando, pero aún así algo movió a Isaac y lo impulsó a seguir adelante, y eso es lo que va a pasar en el versículo 19. Lo leemos y dice: los siervos de Isaac, subraya aquí los siervos de Isaac, subraye los siervos de Isaac, dice: los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron que un pozo de agua viva. Aquí dice un pozo de agua fresca, pero en realidad es un pozo de agua viva. Pero escúcheme, ¿quiénes cavaron? Los siervos. No cavó Isaac,
sino que cavaron sus siervos. Esto equivale al varón o a la mujer que espera lo siguiente, a decir, el varón. A ver, no, tú vieja, tú vete al culto. Ya me platicas lo que dice el pastor. No, tú vieja, tú ora. Al cabo que a ti Dios sí te escucha. ¿No? Tú vieja, tú ve. Y nunca, con esa actitud, con esa flojera, nunca en la vida va a encontrar ese varón o esa mujer pozos de agua viva propios. Nunca. No, que el pastor nos traiga la palabra. Que él se meta y que nos platique del agua viva que ha encontrado en su vida. Pues así, hermano, nunca en la vida vas a tener tu propio pozo de agua viva. Toda la vida vas a ser oveja. Y no se trata de eso. Muy bien, dice así, versículo 19. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua viva. Pero después los pastores de Gerar, los filisteos, ponme la versión Reina Valera, por favor, te iba a decir Isaac, no, traigo Isaac en la mente. Préstame tu Biblia. Los pastores, el 19, ¿es ese? No. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los siervos de Isaac encuentran un pozo de aguas vivas. Siguiente. Cuando lo encontraron, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. ¿Sabes qué dicen los judíos? Le dijeron a Isaac lo siguiente: mira, el hoyo es tuyo, pero el agua es nuestra. ¿Tú qué quieres? ¿El hoyo o el agua? Y los filisteos, los enemigos de su alma, le dijeron: qué bueno que te esforzaste, pero no obtuviste nada, porque, dítelo a ti mismo, no es con tus fuerzas. Qué bueno que te esfuerzas, pero no es con tus fuerzas. De manera que pasó lo siguiente: los siervos cavaron y los filisteos le dijeron: bueno, el hoyo es tuyo, pero el agua es nuestra. ¿Alguien puede poseer un hoyo? Aquí está mi hoyo, no me lo quiten. Pues no es algo que puedas tener. Es una broma tener un hoyo, ¿no? Ser dueño de un hoyo, pues es una broma. Porque no, ¿qué es tuyo? Pues nada. ¿De qué se ríe? Y se queda sin agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, aquí hay varias cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno, primero, que de estar buscando en los pozos de Abraham, se movieron, buscaron en otro lado, buscaron con otros métodos, en otro lugar, se movieron. Dile al que tienes al lado: hermano, si no has encontrado agua, muévete. Si sientes que te falta algo, si te sientes medio seco, muévete de donde estás y búscale de otra forma. Entonces, hicieron bien en buscarle de otra manera y fueron a otro lado. Los pastores de Isaac, los siervos de Isaac, encontraron un pozo de aguas vivas. Y cuando ya encontramos agua viva, pero Isaac no lo encontró. Pregunto: ¿qué se siente que venga un cristiano o venga un hermano de la iglesia y te diga: hermano, ¿sabes qué? Dios me bendijo con un carro, yo no lo esperaba, ni tenía dinero, Dios me bendijo con un carro, y tú estás anhelando un carro? ¿Qué se siente que otro le pase cosas buenas a ti? ¿Qué se siente? Pues lo que traiga en su corazón, diga: ¿te da envidia? Ok, una cosa puede ser envidia, ¿no? Alguien puede decir envidia de la buena. ¿Cuál será esa? Bueno, otro puede decir
Gloria a Dios. Pero también puede decir que ese ejemplo, yo le diría, bueno, hermano, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? También te puede motivar, ¿sí o no? A ver, si tú sanaste del cáncer, pues qué bueno que sanaste. Platícame cómo le hiciste, porque yo estoy padeciendo cáncer. Entonces, ese ejemplo te puede servir de motivación a hacer algo similar o hacer lo mismo para salir del cáncer, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, ya no, los siervos de Isaac ya no cavaron en los pozos de Abraham, cavaron sus propios pozos, pero cavaron los siervos de Isaac. ¿Qué significa, qué implica hacer un pozo? Dos trabajos, pon mucha atención en esto. El primero es escarbar, y escarbar, y escarbar, y escarbar, y escarbar, y escarbar. Pero al mismo tiempo que escarbas, tienes que irle poniendo piedra y mezcla para que lo que escarbaste no se te vaya desmoronando. Tienes que garantizar que eso que has escarbado se mantenga sólido. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Cristiano que vuelve para atrás, escarbó a lo menso, porque todo, la tierra, lo que ya había escarbado, se le empieza a acumular y otra vez el hoyo se tapa. Escúchame, es muy importante que no vuelvas atrás, porque lo mucho o poco que hayas escarbado, si vuelves atrás se va a desmoronar porque no está sólido y por lo tanto habrá sido tiempo desperdiciado. El cristiano que vuelve atrás y regresa desperdició muchísimo tiempo. Vino a la iglesia a lo menso. Está feo eso, ¿verdad? Lo mismo, o sea, un chavito que va, ¿cuántos meses son en la escuela? 9 meses en la escuela. 8 meses estuvo en la escuela y al 9º mes se raja. ¿Va a pasar de año? Pero, ¿saben? 8 meses. Pues sí, pero se rajó en el último mes, en el mes más importante. Por lo tanto, esos 8 meses los desperdició. Entonces, no es lo mismo cavar un pozo que hacer un pozo. Aquí apenas los siervos de Isaac están haciendo un pozo, están escarbando, fíjate, están escarbando y ya empiezan a ver ahí el agua, la tierra cada vez más húmeda y se empiezan a animar, pero al mismo tiempo tienen que ir poniéndole piedras y hacer sólido el pozo. Tu búsqueda de Dios debe ser dos cosas: profunda y sólida. No puede ser que nada más un día te metas profundo a la escritura, pasen otros 2 meses para que lo vuelvas a hacer. No puede ser que un mes te consagres a Dios y 8 ni te veamos en la iglesia. No puede ser. Qué bueno que buscaste, pero tiene que estar sólida tu búsqueda, sólida, para que no se vuelvan a tapar los pozos. ¿Me sigues? Porque si no es de esfuerzo desperdiciado. Y entonces los filisteos le dicen, pues lástima, quédate con tu hoyo, pero el agua es nuestra. Cuando tú y yo, vamos a ir ahí, vamos a ver. Versículo, ¿cuál? 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. La versión hebrea no solamente se refiere a que altercaron con él, sino que se refiere a que estaban involucrados en la construcción del pozo. Escúchame, levanta tu hermoso rostro. Los filisteos representan la carne.
Los filisteos representan al enemigo de nuestras almas. ¿Sí? Un principio eterno. No puedes buscar a Dios con la carne de compañía. No puedes buscar a Dios con el enemigo de tu alma pegado a ti. No se puede buscar así, porque te vas a esforzar en cavar, te vas a emocionar viendo un poquito de humedad, pero el pozo y el agua, el hoyo va a ser tuyo, el esfuerzo va a ser tuyo, pero el agua no va a ser tuya aunque la estés viendo, y aunque tú hayas dicho me esforcé, cavé, etc. Si estás haciendo el pozo con el enemigo de tu alma pegado, lo siento, va a haber en tu búsqueda va a haber altercado, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque lo estás buscando desde la carne o con la carne. ¿Me sigues? ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Vengo. Tú vas a ir a todos lados. ¿Sale? Yo voy a hacer el pozo aquí. Lo estoy haciendo y Gustavo me está ayudando a hacer el pozo. Muy bien. Termino el pozo y Gustavo me dice, no, espérame. El hoyo es tuyo, el agua es mía. Muy bien. Lo tengo pegado. ¿Qué tengo que hacer? Despego, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Es decir, si no nos despegamos de la carne para buscar a Dios, habrá sido tiempo desperdiciado. ¿Qué te estorba? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? Que te impide realmente encontrar el agua de Dios. Sepárate ya de la carne. Sepárate de la carne. Escúchame, sepárate de la carne. No puedes venir a buscar a Dios lleno de carne. No puedes. A ver, ven a un culto enojado. Vas a ver algo, te vas a criticar, te vas a enojar. No se puede. Ven a un culto después de haberte puesto una borrachera a los días. Un día antes, perdón. A ver, ¿qué? Ven al culto y en la noche previa viste una película de terror o pornografía. ¿Cómo vas a venir al culto? Lleno de porquería. Y vas a ver, habrás desperdiciado 3 horas aquí sin encontrar nada. ¿Me explico? Es lo mismo. Si no nos separamos de la carne, todo el esfuerzo que hagamos aquí va a ser en vano. Por lo tanto, sepárate de la carne. Vamos a seguir leyendo. Entonces, este pozo lo único que generó fue contienda. Porque no se querían separar lo suficiente de los filisteos. ¿O tú ya le agarraste cariño a tu manera de ser? ¿A tu enemigo ya le agarraste cariño? Digo, si lo quieres mucho, no te separes de él. Y tú, hasta la segunda parte de durmiendo, viviendo y comiendo, respirando como el enemigo. Viniendo a la iglesia con el enemigo, para hacerlo más cristiano, ¿no? Fíjate, dice así, versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Sidna significa enemistad. Y algo bien interesante, porque a pesar de la búsqueda carnal del entorno de Isaac, de los siervos de Isaac, a pesar de eso, la búsqueda de Dios siempre es buena, pero siempre es mejor hacerla separado del enemigo. Muy bien. Dice aquí la Biblia que siguieron buscando
Y volvieron a abrir un pozo, y este pozo otra vez los enemigos le dijeron, sí, el hoyo es tuyo, pero el agua es mía. Pero, dice la Biblia que Sidna, la traducción de Sidna es enemistad. Enemistad. Quiere decir que el enemigo se empezó a enojar con la gente de Isaac, porque seguía buscando. Escúchame. Ahora, versículo que sigue. Dice 20, ¿qué? 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, fíjate, quiero marcar una cosa que es muy importante. Los dos pozos anteriores cavaron los siervos de Isaac. Isaac permitió que cavara su esposa, que cavaran sus hijos, que cavara el pastor, que buscaran sus hijos, que buscara su esposa, que buscara el pastor. En este tercer pozo, por primera vez, Isaac se decide cavar él. Y lo hace de una manera, lo hace de la siguiente manera. La NTV dice así: Isaac se separó lo suficiente de los filisteos. ¿Cuánto se separó Isaac? Hermano, para buscar a Dios te tienes que separar lo suficiente de tus enemigos de una buena vez y tienes que empezar a escarbar tú. Varón, ¿quieres que tu vida progrese en serio? Busca tú. Que tú tengas agua viva. Si tú no tienes agua viva, tu vida no habrá prosperado lo suficiente. Aunque conozcas el agua, aunque te hayan platicado del agua, aunque hayas visto el agua, incluso aunque le hayas dado traguitos al agua, si tú no tienes tu propio pozo cavado por ti mismo, por tu esfuerzo, alejado de tus enemigos, nunca tendrás realmente agua viva para ti. Yo pregunto, ¿hay alguien que necesite agua viva? Sí. Agua viva. Yo he encontrado escarbando en la palabra, pozos de agua viva. Hace un mes tuve una situación con mis hermanos por una herencia. Para no hacerte el cuento largo, ni la chillona, ni nada, me pusieron una maltrata, una gandallada, pero de las buenas. O sea, literal, una gandalla. Y fue un momento difícil, en varios sentidos. Uno, por el agandalla. Porque pues no está padre que te hagan, ¿o sí? No. Pero por algo me regañaron, por algo me regañaron, no por ellos, sino que él lo permitió. Pero lo grave es que alterqué con ellos, me enojé con ellos. Les dije, ok, tomen, pero me enojé con ellos. Y entonces salí a caminar en la noche y me puse a pensar, ¿cómo sí? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me enojé? Me dice, yo creo que mis hermanos nunca me habían visto enojado. Pero me enojé. Y me sentí tan mal conmigo por haberme enojado. Pregunto, ¿una herencia qué es? ¿Un pozo que tú cavaste o un pozo que alguien más cavó? No, pero si era de mi mamá. Pues sí, pero tú no lo cavaste. Tú no lo cavaste. Entonces, mira, yo admiro mucho a mi pastor. Mucho. Y yo sé, porque él me ha mostrado con sus palabras, con sus acciones, el agua viva. Pero sabes que yo quiero mi propio pozo de agua viva. Y para eso tengo que escarbarle yo.
Tengo que hacer sólido yo el hoyo. Tengo que hacerlo yo. De manera que Dios le está diciendo a Isaac, muy bien, que busques. Pero no esperes encontrar, no esperes saciarte con lo de otros. Eso es lo que yo te estoy tratando de decir. Qué bueno que vengas a la iglesia, porque en la iglesia nos animamos. Ay, mira, la hermana tiene su pozo, mira, la hermana tiene su pozo. Y eso nos anima, pero no te conformes con los pozos de otros. Confórmate con tu propio pozo de agua viva. Para que este lugar sea un manantial. Un manantial. Esto tiene que ser un manantial. Si tú no buscas a Dios, si tú buscas poquito a Dios, no sirves para nada. Vete de aquí, vete a la iglesia católica, ya, abre la puerta para que se vayan ya. Ya, sáquese, hermano, ya. No desperdicie el tiempo aquí. Si no te vas a meter en serio a buscar a Dios, estás desperdiciando tu tiempo. Te estás achatando el trasero gratis. Busca a Dios en serio, con todo tu corazón, con toda tu necesidad, de que vas a encontrar tarde o temprano un pozo de agua viva para ti que nunca se va a secar. Carlos Slim no sufre por agua en su casa. No porque esté conectado, no porque no esté conectado a la red de la Comisión Nacional de Aguas, sino porque tiene su propio pozo. Tiene su propio pozo. Tiene su propio pozo. Los que están alrededor, en un momento de sequía y cuando les corten el agua, ¿a quién van a ir? Señores míos, denos agua. ¿Me siguen? Necesitamos en nuestra propia vida un pozo de agua viva, construido por estas manos, construido por tu propio esfuerzo, no por el del pastor, no por el de al lado, no por nadie, sino por ti. Construido por ti. Hermano amado, qué bueno que escuches prédicas qué bueno, pero no seas flojo. Haz tus propias predicaciones. Que Dios te hable a ti, que te muestre el agua viva que hay abajo. No seas flojo. Si tú te conformas con eso, hermano amado, no sirves para nada. Vete a la iglesia católica, ya haces falta. Aquí esto no es para flojos. No es yoga. No es meditación. No. Aquí le trabajamos y buscamos a Dios en serio. Hasta que encontremos esa agua viva que salte para vida eterna, que nos dé frescor siempre, que haya alimento siempre. Mira, dice la Escritura en el último capítulo, penúltimo capítulo de Ezequiel, dice que había un río que salía por debajo del templo. Tú eres el templo, yo soy el templo. Ese río tiene que salir de ahí. Los corridos. ¿Sí? Los estoy corriendo, qué bueno que quedas ahí. Espero al menos que te sientas desafiado a buscar en sí. En sí, hasta encontrar. Tienes que tener la necesidad de encontrar una respuesta. Y Él te la va a dar. Él tiene todas las respuestas. Él tiene todas las respuestas. Lo que es un secreto para ti, Él ya lo sabe. Versículo 22. Y se apartó de allí, por fin se apartó de allí, y abrió otro pozo, él con sus propias manos, y fíjate lo que pasa. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Pregunto, ¿encontró agua? ¿Encontró agua?
pero escúchame, no encontró agua ahí, pero esta vez su búsqueda era completamente diferente, porque en su búsqueda él metió las manos, fue una búsqueda sincera, fue una búsqueda profunda, y aunque no encontró agua esta vez, él se sentía a sus anchas buscando a Dios. A sus anchas se sentía buscando a Dios, sin conflicto. Dice la palabra, sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda, sin ningún tipo de estorbo. Aquí, aunque no encontró el agua viva todavía, la búsqueda de Isaac fue completamente distinta. ¿Qué significa una búsqueda completamente distinta? Que vienes aquí, por ejemplo, y estás realmente metido en tu búsqueda de Dios. Yo les dije hace 2 viernes y lo voy a decir otra vez. La adoración, como rezanderos estamos. Se escucha un murmullo. Para la alabanza, hay un momento de silencio en la alabanza y se escuchan murmullos, escuchan las voces que decimos algo, como cuando rezas. Neta, le podemos cambiar, en esos silencios le ponemos Salve María. No hay diferencia. Quiere decir que el corazón y la mente del pueblo está en otro lado, no buscando a Dios con todo. Esa es la verdad. ¿En qué estás pensando, angelito mío? Me refiero a angelitos, pues. ¿Qué están pensando, angelitos? ¿Estás pensando que en los frijoles, en la chamba de mañana, ya tengo hambre? No, estás metido con todo buscando a Dios. Te estás haciendo mensos en estos cultos. La neta, mejor quédate a dormir que te ves con bastante sueño. Es más de provecho, mira, menos arrugas. Porque cuando uno viene sueño y escucha y se esfuerza con todos los medios por no dormirse, te arrugas más. Yo cuando tengo sueño un poco así, estoy viendo, pero como me arrugo más, me veo más feo. Entonces no venga así, porque no hay ese deseo ardiente de encontrar al Padre. Cuando me sentía más enfermo, después del culto de aquí me iba a regresar al culto. Nada más porque no había uno más tarde, solo me quedaba al culto. Es una necesidad. No me va a costar nada. Yo necesito. Por favor, yo necesito. Lo mismo tú, hermano, si necesitas respuestas de Dios, si necesitas algo que ya me cansé de estar agüitado, ya me cansé de ser así, pues métete profundamente y busca tu propio pozo de agua viva y Él te va a responder. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que deberíamos de cambiarle la letra al himno nacional y decir, ¿qué dice? Un hijo, un soldado en cada hijo te dio, un pastor en cada hijo te dio. ¿Cómo ve? O te vas a conformar todos los días te den la vuelta. Te va a refrescar un poquito los labios y ya. Pero necesitas un pozo. Necesitas tu propio pozo en tu casa, ¿sí o no? Si escarbamos aún en el desierto hay agua. Estoy seguro que si le escarbamos aquí, vamos ahí. No sé cuánto habrá que escarbarle. Nos falta escarbarle, ¿verdad? Nos falta escarbarle para encontrar ese pozo. Pero no me agüito, vamos a seguir escarbando. Vamos a seguir escarbando. ¿Me ayuda a escarbar? Muy bien. Vamos cerrando. Dice así. 22. Y se apartó de allí y abrió un pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos. ¿Usted ve ahí un hombre con miedo? Ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo. Allí se le fue el miedo. Se sintió pleno en la presencia de Dios buscando.
Se sintió tranquilo, se sintió alegre en la presencia de Dios y se le fue el miedo y todavía no encuentra el agua viva, pero ya se le fue el miedo. Ya está seguro de que va a prosperar. Todavía no tiene el agua, pero está seguro de que va a prosperar. Mira qué diferente. Sabe que en cualquier momento que le falta así tantito para encontrar su propio pozo de agua. Está nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pararse y relajarse. Seguir buscando. Seguir buscando. ¿Alguien quiere más? Si yo quiero más. O sea, yo he avanzado en cosas, pero sabes que yo quiero más. Me emociona. Creo que les conté, pero me pasó una vez aquí que yo casi nunca dirijo el servicio. Y iba a pasar alguien y no sé por qué no pasó. Entonces me mandaron a mí, vas tú. Entonces yo lo dirigí. Los primeros 10 minutos, no 5 minutos. Pero me pasó algo increíble. Yo no tenía ni idea qué decir, ni idea. Claro, hay como una estructura normal, ¿no? Una estructura, pero en ese momento yo no sabía qué decir y empezaron a brotar de mi boca palabras. Y ahí me di cuenta que no era yo. ¿Qué? Me afloró, me brotó. Y ya caray, ya no soy yo. Salió. Y no lo digo, pero yo quiero más. Porque no nada más se trata de decir palabras de amor, sino además que se convierten en vida de las personas. Pero eso es esto. Ya vamos a terminar, señor Romero. No cambió su cara. Muy bien. Aquí, en el versículo 23 y 24, pregunto, ¿por qué se siente seguro Isaac? Pero por algo más, ya no estaban sus enemigos. O sea, fíjate, la seguridad en la vida cristiana empieza hasta que te separas lo suficiente de tus enemigos. No hasta que consigas lo que quieres, sino hasta que te separas lo suficiente de los enemigos. Te puede pasar algo malo, pero si tú estás separado lo suficientemente de tus enemigos, sabes que eso malo es transitorio y que no es por tu causa. Pero cuando te pasa algo malo y sabes que es por tu causa, es porque sabes que todavía están tus enemigos ahí y te ganaste esa situación mala. ¿Me sigues? Me estoy explicando. Por lo tanto, si te separas lo suficientemente de tus enemigos, a grado tal que ya no tengan relación, que no haya ningún tipo de comunicación, entonces ten la seguridad y la paz de que esa situación adversa tarde o temprano se va a ir. Así de sencillo. Si hay temor, es porque no hay perfecto amor. Porque el perfecto amor echa fuera. ¿El perfecto amor a qué? El perfecto amor a Dios. Ahí está la clave. Muy bien. Pero aquí Isaac, además de eso, se siente sumamente seguro. ¿Por qué? Porque tiene en sus manos las arras del Espíritu.
tiene en sus manos la garantía. ¿Cuál es la garantía? La certeza interna de que esta búsqueda que tú estás haciendo es verdadera. Está convencido de que es la búsqueda adecuada. ¿Alguien no está convencido de que Dios existe? Todos, no, sí, pastor, yo sí creo. Alguien una vez me dijo, no, yo sí tengo fe y sí creo en Dios, pero nunca vine a la iglesia. ¿Tú crees que cree en Dios? Ahora sí ya lo sé. Dice, versículo 23. Y de allí subió a Berseba y se le apareció el Señor. ¿Por qué se le apareció Dios hasta ahorita y por qué no se le apareció antes? Mira lo que pasa aquí. Mira lo que pasa aquí. Se le apareció Dios. ¿Y qué le dijo? No te preocupes. Serás padre de multitudes. No te preocupes. ¿Te agandallaron? No te preocupes. Yo te voy a prosperar. Es tremendo. Ahí, pum, le cae la voz de Dios en ese momento. ¡Wow! Y todavía no tiene lo que quiere en las manos. Todavía no tiene el agua viva en sus manos. Pero se le apareció Dios y le dice, no te preocupes, no tengas miedo. ¡Wow! Yo te voy a prosperar. Es increíble. Y mira lo que después pasa. Le dice, y se le apareció el Señor y le dijo aquella noche, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar y invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo en Berseba. Y Abimelech vino, abre entonces el pozo en Berseba. Otras versiones dicen, lo abren en Siba. La palabra Siba, que es el sufijo de Berseba, es Bershiba. O sea, el sufijo, lo que está después del prefijo. Perdónenme por las clases tan aburridas de español. Pero la palabra Siba tiene varios significados. Uno, significa número 7. 2, significa borrachera. 3, significa juramento y pacto. Por la cara me doy cuenta que no la agarraba. ¿Alguien entiende el significado de borrachera? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahí le está entregando el pacto a Isaac. Allí. Nuestra búsqueda, nuestra agua viva es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No poquito, sino completamente. Esa es nuestra búsqueda. Eso es por lo que nos tenemos que esforzar, porque el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas como el alcohol toma el control de la vida de un borracho. Hay malacopas, pero muchos borrachos son muy divertidos y muy agradables. ¿No? El que es enojón, con unos buenos alcoholes, se afloja. Digo, no, estoy diciendo, hermano. No, yo soy enojón, el pastor dijo. Ahora resulta. Y aquí terminamos, pero lo que pasa después es increíble. Llega Abimelech, el jefe de los enemigos, y le dice a Isaac, ¿sabes qué? Estás muy cañón. Nosotros le tenemos miedo a ti. No nos hagas daño. ¿Quién tenía miedo al principio? Isaac tiene miedo del enemigo, que el enemigo le quite, le haga, etc. Ahora el enemigo se le presenta, estás muy cañón, no me hagas daño, le tenemos miedo a ti.
Señor está contigo y que eres bendito.